¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Sí. Ya. Ay, sí, de hecho hasta habló la chica. Sí. Excelente, profesora. Ya, vamos bien. Un punto para la profe. Okay, so we are going to start. Vamos a comenzar with the first activity, okay? It's important too. ¿Qué es importante? Poner atención, obviamente. 2, the second rule is leer cuidadosamente. Ya entiendo que el inglés es difícil cuando nosotros no estamos inmersos o cuando conocemos muy poco del idioma, entonces hay que leer palabrita por palabrita para tratar de entender el sentido de lo que nos quiere decir ahí el texto o el párrafo que nos entrega. Hay párrafos que son textos así, textos muy... ¿Sorry? ¿Susana? Bajen los micrófonos. Susana. Ese micrófono creo que está abierto permanente. Susana, could you turn off your microphone, please? ¿Lo puede silenciar usted igual o no? Sorry? ¿Va a aprender primero? Ay, sí, gracias. Thank you, Susana. Ya, bueno, la idea es que ustedes puedan abrir el micrófono cuando quieran responder algo o cuando la profesora consulte algo, ya. No para hablar, porque si no nos perdemos mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que es importante poner atención, leer lento, ¿ya? Y seguro, como dicen por ahí, porque es importante tratar de entender lo que el texto nos quiere decir. Hay textos que son un poquito extensos y otros que son solamente, en su mayoría, muchas veces estas pruebas traen textos que son solamente un cartel de publicidad. Y hay que poner atención a todo lo que dice, son muy poquitas palabras, pero hay que poner atención a todo eso. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio, y es el que tenemos acá y que vamos a compartir. ¿Ya? No sé si han visto este tipo de ejercicios antes, tenemos una imagen, ¿ya? Y lo principal para este tipo de ejercicios es que quiero que ahí tomen nota o ustedes mismos lo tomen como una técnica o estrategia para empezar a responder. Es entender la instrucción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que leer lo que me están pidiendo que haga, ¿ya? Y el primer ítem dice, look at the Profesora, following... Dígame. disculpe, esa la pasamos. ¿Esa ya la vieron? Sí. Pues era la Ya, alternativa B, entonces me el la van a soplo. tener que... ¿Cómo? Pero hay Era la personas que también, si alternativa la B. pasaron, hay otras personas que no la han pasado tampoco. Yo no la vi. Pero Tampoco la chiquillo, vi. la clase queda toda grabada. No la vi. Sí, Si no pero me hay que equivoco, pensar esa que fue la hay primera personas prueba. que, perdón, disculpen, pero hay que pensar que hay personas que están recientemente llegando y están recién empezando a ver videos de otras clases igual. Sí, Por así eso es. hay que ser equitativo también. Sí, Ya, pero es que vamos a tampoco tratar los de podemos hacerlo más. atrasar. Vamos a Hice verlo una como un acotación nomás, por si acaso. Ya, vamos a verlo como un pequeño repaso solamente, un feedback, ¿ya? Para que no haya complejo ahí en cuanto a repeticiones. ¿Qué es lo que les quiero mencionar yo? No sé si la profesora anterior se los habrá mencionado. Es importante leer la instrucción acá arriba que nos dice, look at the following situation and answer. Yo les quiero preguntar a las personas que estuvieron, ¿ya? No sé cuántas fueron, pero quiero preguntarles cómo, si ahí no, mejor dicho, ¿qué nos está pidiendo la instrucción que nosotros hagamos? Porque ahí dice, look at the following situation and answer. ¿Qué nos están pidiendo? Alguien que levante la mano ahí.
o el micrófono. No. Mirar, Ya, mirar. observar puede ser igual. Ya, observa. Very good. Look at. Observar. Very good. Responder. Very good. No es que me emocionado. Mirar la El imagen, no resfrío, sé, como mirar la el- imagen, La la situación. la imagen. Ya, La imagen, La letra B. ya, mira, observa the following situation and answer. Las dos palabras claves que tenemos acá son look at, que es observar, ya, observa la siguiente situación y responde, dice ahí. La palabra look at se traduce como observar y answer, que es la última, que dice ahí answer, que está escrito como answer, es responder, ¿ya? ¿Por qué? Porque les comento esto, porque probablemente a ustedes les van a pasar una imagen y les van a pedir que hagan algo con esa imagen, o les van a mostrar un cartel y van a pedirles ya que saquen algún tipo de información de esa imagen o de ese cartel. ¿Qué va a pasar? Que yo si no tengo conocimiento de lo que me están pidiendo hacer, difícilmente voy a poder responderlo desde que está abajo, ¿sí o no? O elegir alguna de las alternativas, ¿ya? Entonces tenemos como pequeño vocabulario ahí para que ustedes anoten, tenemos la palabra look at, y tenemos answer, que es responder, ¿ya? Muchas veces a nosotros, cuando nos dan una instrucción, siempre dice answer the questions. No sé si han escuchado la palabra questions. La palabra question en inglés es pregunta. Entonces nos dicen answer the question, quiere decir respondan la pregunta, ¿ya? En este caso, acá abajito de la imagen que tenemos ahí, tenemos a dos personas, ¿cierto? Y abajito, el ítem dice, what do you do? Aquí, ¿cierto? ¿Se ve bien? Ahí. Entonces nos dice, what do you do? Dice ahí, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo se traduce esa pregunta? What do you do? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿O qué Yes. hace? ¿Qué hace, cierto? Eso le está preguntando la persona a la mujer, al hombre, o el hombre a la mujer. En este caso la mujer, porque ella es la que tiene el globito arriba. Entonces le pregunta, ¿qué haces? ¿Cierto? Y la pregunta tiene 4 alternativas de respuesta. Dice la letra A, it is very fine. The letter B say, I am a teacher. Letter C, it is a great job. And letter D say, I am 39 years old. Alguien que me diga la traducción de la primera oración. Dice ahí la letra A, it is very fine. ¿Mm? Si yo le pregunto a alguien, what do you do? Y yo le digo, it is very fine. ¿Estará correcto la respuesta a eso? ¿Está bien? Sí, ahí dice, está bien, está muy bien, dice. It is very fine. Está bien, dice ahí. Si yo te pregunto, what do you do? ¿Qué haces? Y yo te respondo, it is very fine. ¿Tiene cohesión esa pregunta con esa respuesta? ¿Hay coherencia entre pregunta y respuesta? ¿O estoy mezclando una pera con una manzana? ¿Les hace sentido? ¿Sí o no? Me tienen que decir yes or no. No. No, ¿cierto? No tiene coherencia. Si me preguntan qué haces y yo digo, está bien, no está bien, pues, ¿cierto?
¿Ya? Entonces, como alternativa, esa la vamos a tener que descartar, ¿cierto? No es lo correcto. ¿Ya? Tenemos la letra B que dice, hacia la pregunta, what do you do? Responderíamos, I am a teacher. What do you do? Dice ahí. ¿Qué haces? Y la persona que responde, ¿Se la digo en español o en inglés? como usted quiera. Soy profesora, dice. Dice, soy profesora o soy profesor, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a una persona, le pregunto a una persona, what do you do? Y ella me dice, I am a teacher, ¿estará correcto? No. ¿No? Sí, sí. Sí. Yes, it's correct. Ya, está bien, Yes. porque en inglés cuando nos preguntan, what do you do? Nos están preguntando qué haces de tu vida. A eso se refiere el what do you do. ¿Qué haces? ¿A qué? Es como un ¿a qué te dedicas en Chile? ¿Es cierto? Cuando hablamos en español. ¿A qué te dedicas? Ellos dicen what do you do? ¿Qué haces? ¿Ya? Entonces, para la letra B, en cuanto a cohesión y coherencia, obviamente la respuesta correcta sería la letra B. La letra C, ya, dice, it is a great job. Si a mí me preguntan, what do you do? Y yo digo, it is a great job. No, ¿tiene sentido o no tiene sentido responder así? Si me preguntan, ¿qué haces? Y yo digo, es un buen trabajo. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, para ti la letra C está correcto. ¿Tiene cohesión con la pregunta que nos están haciendo? Sí, ¿Por qué? ¿Mario? ¿Era Mario? No, no me acuerdo. Fue el que habló. Alguien me dijo que sí estaba correcto la letra C. Si nos preguntan, what do you do? ¿Qué haces? Y yo respondo con la letra C. ¿Creen que está correcto? Yes or not. No. No. No, ¿cierto? ¿Y por qué no está correcto, Cristina? Porque él le está preguntando qué haces, no le está preguntando cómo es su trabajo. Claro, very good. me equivoqué. Yes. ¿Ya? Y finalmente tenemos la letra D, ¿ya? Como opción hacia la respuesta de la pregunta, what do you do? Y decía ahí, I am 39 years old. ¿Qué pasó ahí? En esa, ¿qué está respondiendo la persona ante la pregunta, what do you do? Esa está fácil. La letra D. ¿Qué edad tiene, cierto? No, Y abajo, la persona responde, tengo 39 años. tengo 39 años, o sea, soy 39 años mayor o viejito, ¿cierto? Sí. ¿Ya? A eso se refiere la letra D. Entonces, ¿cohesiona la letra D con la pregunta? Tampoco. No. Entonces, de acuerdo al repaso que acabamos de hacer en cuanto a la traducción de cada una de las alternativas, ¿cuál sería, que ya la vimos, cuál sería la correcta? La B. La letra B. B, ¿cierto? Sí, la B. The letter B is the correct answer, ¿ya? O sea, entonces ahí nos dijeron, look at the following situation and answer. What do you do? And the question, and the answer, sorry, is the letter B. I am a teacher. Entonces si nos preguntan, ¿qué haces? Yo voy a decir, ¿a qué me dedico? ¿Ya? Porque puede haber otro tipo de referencia en cuanto a esa pregunta. ¿Ya? ¿Se entendió?
¿Cómo vamos Sí. hasta ahí? ¿Bien? Más o menos. No entiendo nada, profe. Está todo en chino. Siguiente. Dice aquí, number 2, hasta este de acá, ¿lo pudieron ver? ¿Lo hicieron la clase anterior? No. ¿No? ¿Este no lo vieron? ¿Vieron solo el 1? Este sí lo vimos. ¿Este también? Sí, sí lo vimos, este igual. Ya, hay gente entonces que probablemente no lo vio y lo vamos a hacer de repaso también. Dice, what is the announcement about? Dice ahí. Ay, nos están preguntando. La pregunta dice, ¿alguien tiene la referencia de la pregunta que nos están haciendo acá o no? Number 2, de las chicas que vinieron o de los chicos que vinieron. ¿Hay alguien que me pueda decir qué nos están pidiendo que hagamos aquí? ¿De qué se trata el anuncio o no? Yeah, very good. What is this announcement about? Cuando dice about, es sobre qué. ¿Ya? About. Y alguien que me pueda leer ahí el cuadrito que tenemos ahí en la mitad de la pantalla. De el announcement. ¿Alguien me podría leer el announcement, por favor? Era una galería de arte. Ya. ¿Again? ¿De nuevo? Una galería de tomar arte fotos, fotográfico. ¿En inglés? Art Galleries. ¿Prefieren que lea yo? Bueno, Sí, ¿sí? Les da, ya, Se bueno. se le da mejor, profe, se le da mejor. sí. Así dicen. And Oye. no problem, please. Ok, ya, entonces no, para no pedirles que lean ustedes, voy a leer yo. Dice, y bueno, no al tiempo también. Dice, Art Gallery, no photography, please. Ya, si leemos Art Gallery, sabemos que se está tratando de una galería de Galería arte, ¿cierto? de arte. ¿Cierto? ¿Y qué nos están pidiendo que no hagamos? Que nos Sacar saquemos fotos. fotografías. No photograph. Ah, están listos para irse para Estados Unidos aquí entonces. Pues, mira, ya, qué prueba, qué prueba, qué examen. Ya tenemos la letra A que nos va a dar lucecitas de analizar esto y saber si es la respuesta correcta. Dice la letra A, do not buy photograph here. ¿De qué se trata este anuncio? De no comprar fotografías aquí, dice ahí la letra A. Dice don't. Cada vez que ustedes vean un do y un not es porque no hay que hacer algo, ¿ya? Cada vez que estén en Disney World o vayan a Miami, a Las Vegas y diga do not o don't, es porque hay algo que el chileno no puede hacer, ¿ya? Así que cuidado ahí. Entonces, la palabra buy, que está ahí, que dice buy, se traduce como comprar. Ya, no sé si la tenían o la habían anotado la clase anterior. Pero tenemos do not buy photograph here, que se traduce como no compren fotografías aquí, que podría ser, a eso se refiere el anuncio. La letra B dice, do not reach your camera here. ¿Alcanzaron a ver la traducción de eso? ¿Alguien que tenga la traducción de eso? ¿No? ¿No puedes tomar fotografías libres? No. 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 Dice, don't reach your camera here. Don't reach. No compre fotografías. Sí, esa es la letra A. Pero la letra B. ¿No grabar o algo así? Ya.
Don't ¿No traes cámara? switch your camera. Yeah. Eso mismo. Es mejor no llevar la cámara, ¿sí o no? A eso se refiere. No llegar con la cámara ahí donde están en el Art Gallery. A eso se refiere. Luego dice la letra C. You cannot take photograph here. Esa podría, yo creo que esa no está haciendo ojitos, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? La letra C. You cannot, el cannot, tú no puedes. A eso se refiere el you cannot. You cannot. Sí, es la Se C, refiere a que profe. No tú puedes no comprar fotografías. tomar. Tomar, Sí. perdón, tomar. Tomar La C. fotografías aquí. Very good. Ya, esa probablemente, esa nos está haciendo lucecitas de que podría ser la respuesta correcta, ¿sí o no? Pero nos queda la última opción que dice, you cannot bring your camera here. Ya, tampoco, es muy parecida a la letra B, que quiere decir que no tienen que traer su cámara a la Art Gallery, ¿ya? So, de las 4 opciones que tenemos ahí, ¿cuál les pareció que fuese mucho más ligada a lo que nos está pidiendo el anuncio? La C. La letra C, ¿cierto? La letra C es la respuesta correcta, entonces. Dice ahí, you cannot take photograph here. ¿Ya? Claramente está dicho de otra manera en el recuadro o en el cuadrito pequeño que está ahí, donde dice Art Gallery, no photograph, please. Claramente ahí está dicho de otra manera, pero en la letra C ya hacemos ya una distinción y una similitud de lo que está, en realidad una similitud de lo que está en la letra, de lo que nos están pidiendo hacer, ¿ya? Entonces, esas dos estaban muy difíciles, estaban fáciles. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que más les cuesta de este tipo de ejercicios? Los textos. ¿Los textos largos? Esto no Es se que les yo hace no difícil. conozco mucho inglés y me ha costado bastante. La verdad, las cosas. Ujú. La idea es que tengan claras algunas cosillas, como por ejemplo lo que les mencionaba, la introducción ahí, saber a qué nos están pidiendo hacer. Y en las opciones hay palabras muy claves como el do not, por ejemplo, que nos están diciendo algo de que no. Es una oración negativa. ¿Ya? O la C y la D dice you cannot, tú no puedes, dice ahí. Entonces, es importante tener esas frasecitas, esas negaciones también ahí escritas, anotadas, porque no sabríamos realmente a qué se refiere, ¿ya? Cada una de ellas, pero sabemos que su connotación es negativa porque está el not ahí, ¿ya? Entonces, de alguna manera pueden dejarse anotar eso y tomarlo ahí como una pequeña, una as bajo la manga. Acá tenemos el siguiente ejercicio, que yo creo que aquí estaban, ¿o no? ¿O este ya también lo habían visto? También lo vimos ese. También lo vieron y es como el más largo, ¿cierto? No fue otro texto. ¿Era otro? Sí, no, ese fue de las primeras clases que vimos. Pero este igual lo vieron. También lo vimos y se hizo el ejercicio. Ya. Dios mío. Voy a preguntar por el... Ya, bueno, por lo que nos contaban los otros compañeros, habían algunos compañeros que no habían podido ver este tipo de texto. Lo mismo para la introducción, ya, o la instrucción que nos están dando aquí, dice, read the text
and answer questions. Ya, esto es súper importante. Probablemente les aparezca en una guía, ya, este tipo de ejercicio o actividad, y nos pidan que read the text and answer questions. ¿Qué entienden ustedes por read the text? Leer el texto y responder. Yes. Leer el texto y responder las preguntas, dice ahí, answer questions. Ahí nos dice que respondamos las preguntas 3, de la 3 a la 5. Es importante tener en claro ahí la palabra read, ¿ya? Que es leer. Tenemos answer, que dijimos que era responder, y tenemos questions, ¿ya? Que es preguntas. Entonces ahí nos dicen que tenemos que responder las preguntas de la 3 a la 5. ¿Cómo estuvo este texto cuando estuvieron haciéndolo? ¿Estuvo muy difícil? Es extenso. Sí. Es extenso, ¿cierto? Ok, so, vamos a leerlo rápidamente, ¿ya? Vamos a leer solamente el primer párrafo, ¿ya? Lo voy a leer yo y ustedes me van a seguir ahí con la vista, ¿ya? ¿Ven fuerte y claro, cierto? Sí. Ya. Entonces, yo les voy a leer, ustedes me siguen con la vista y probablemente la profesora obviamente les va a preguntar de qué se trató el primer párrafo que está ahí. Dice entonces, the kind of food we eat depends on which part of the world we live in, or which part of our country we live in. For example, in the south of China, they eat rice, but in the north, they eat noodles. In Scandinavia, they eat a lot of herrings. And Portuguese love sardines, but in Central Europe, away from the sea, people don't eat so much fish. They eat more meat and sausages. In Austria, Germany, and Poland, there are hundreds of different kinds of sausages. Ustedes me dirán, ¿está difícil o está fácil? ¿Se entiende o no se entiende absolutamente nada? Quiero las dos, por favor, todos respóndanme si sí o si no, si se entendió si no, o no entendieron de lo que leyeron ahí. Necesito saber más o menos. Habla de varios países. Ya, habla de varios países, very good, pero ¿y de qué habla de varios países? Comida. De las comidas, ya, very good. De los alimentos, ¿cierto? Food. Pescado. ¿Again? De pescado. Ya, habló de pescado. ¿Dónde comen pescado? ¿Dónde se come pescado por ahí? ¿No? Alguien que me diga dónde está el país o el continente donde se come pescado. Central de Europa. En Europa Central, ¿cierto? Very good. Very good. Si nosotros nos dicen the kind of food we eat, que es al principio, dice ahí, the kind of food we eat depends on which part of the world we live. ¿Qué nos quisieron decir ahí? The kind of food we eat depends on which part of the world we live in.
¿Alguien tiene noción más o menos de qué es lo que nos quería decir la primera línea? Si no, With significa no. cuál, ¿cierto? ¿Perdón? With significa cuál, ¿o no? ¿Which? Sí. Sí. ¿Qué o cuál? ¿Qué alimentos se comen en esos diferentes países? En Portugal, la sardina, con la Europa Central, fish. En China se comen fideos. Rice me parece que es arroz, ¿cierto? Yeah. Por lo que me acuerdo, pero algo me acuerdo. Ya, la primera línea nos dice mucho de lo que podría depender el texto. Dice, the kind of food we eat depends on which part of the world we live in. El tipo de comida que comemos depende del lugar o de la parte del mundo en la que nosotros vivamos. O si no también en el country que dice aquí, que sería, va a depender del país. Ya, a eso se refiere. Y por consiguiente dice, for example, dice ahí, in the south of China, ¿qué es lo que comen in the south of China? En el sur de China, o en el sur de China. ¿Qué comen ahí? Eat, ahí dice, they eat rice. Espagueti. ¿Qué es lo que es rice? Arroz. Arroz. Very good. Entonces, en el sur de China, ellos comen arroz. But in the north of China, ¿qué es lo que comen en el north of China? Dice, they eat noodles. ¿Qué serían los noodles? Tallarines. Tallarines. De hecho, abajito, si se fijan, dice glosario. Y ahí dice tallarines chinos, los noodles. Ay, no me había fijado. Abajo sale. Claro, ahí está. Entonces, tenemos los noodles, son tallarines, ¿ya? Tenemos los tallarines. Seguimos con Escandinavia. Dice, they eat a lot of herrings. Herrings es un tipo, según el glosario que tenemos aquí abajito, ¿ya? Un tipo de pescado. Claro, es un tipo de pescado. Si se fijan, probablemente sería de gran ayuda que el vocabulario acá, que la prueba tuviese este tipo de glosario abajito, ¿sí o no? Ojalá Porque fuera así así. ¿cierto? Sí, sería de gran ayuda, si no nos perderíamos con algunas palabrillas, ¿ya? Porque probablemente sean palabras clave. Entonces tenemos, they eat a lot of herrings. En Portuguese, love sardines. Los sardines es como, ya, podría ser algo muy similar al español, ¿sí o no? Entonces, si hablamos de sardine, estamos hablando de... Sardinas. Sardinas. Yeah, sardinas, very good. Entonces los portugueses, ¿cierto? Aman, ahí dice love, no dice que comen, dicen eat, love, ¿ya? Pero obviamente se refiere a que comen eso, pero aman las sardinas, ¿ya? But in Central Europe, como dijo la compañera, away from the sea, people don't eat so much fish. They eat more meat and sausages. Si se fijan aquí, yo les necesito que pongan atención aquí, porque dice, pero en Europa Central, alejados del mar, ¿ya? People do not or don't eat so much fish. En Europa Central,
Y me dirijo a esa compañera, que no sé cuál sería, porque no alcancé a ver el nombre. En Europa Central, ¿comen pescado o no comen pescado? Comen mucho pescado. ¿Comen mucho pescado o no comen mucho pescado? No, ¿comen mucho pescado? Dice. People don't. Dice people, las personas, don't, no comen demasiado o mucho pescado. ¿Ya? ¿Qué pasaría aquí si nosotros estamos en una prueba? Y no nos fijamos en ese don't. ¿Se acuerdan que anteriormente les había dicho que había que poner atención a las negaciones? ¿O no había que poner atención a las negaciones? Había que Había poner que atención. Yes. Ya, acá tenemos una. Ya, una primordial porque probablemente nos hubiesen puesto abajo. Las personas en Europa Central comen mucho pescado, sí, yes o no. Y nosotros, sí, sí, porque ahí dice harto fish, ¿sí o no? Pero está el don't. Y estando ese don't, quiere decir que es una oración negativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no van a comer, no comen mucho pescado, ¿ya? Entonces ahí cuidado y atención. Sin embargo, dice ahí, they eat more meat and sausages. ¿Qué es lo que comen entonces en Europa Central? Salchicha. Ya, salchichas. ¿Y qué más? ¿Y qué es lo que es el meat? Que en Chile se come harto para el 18 de septiembre. El meat, la meat. ¿No? El ¿Cómo meat. se llama, profesora? Meat, ¿qué es lo que es aquí? ¿A dónde tenemos? They eat more meat and sausages. ¿Como completo? No, meat es la carne, pues. Pedazos de carne dentro de un completo. No. Dice aquí, but in Central Europe, away from the sea, people don't eat so much fish. No comen pescado. They eat more meat and sausages. Ellos comen más carne y salchichas. Esas dos nomás. Meat es carne y sausages son salchichas. Es importante el vocabulario en este sentido, este vocabulario es de comida, ya es importante el vocabulario porque no sé si algunos tengan ahí los libros, hay harta información sobre sobre lo que tiene que ver el vocabulario de comida, de países, ya, de los números y todas esas cosas, ¿ya? Sí, yo este texto en realidad yo no lo entendí mucho, y lo entiendo muy poco, pero me acuerdo que en la última clase, ahora me estaba acordando, la última clase que damos en un catálogo de un teléfono, de contestar llamadas, cortar la llamada, poner en pausa, en eso fue que Okay. quedamos. Ya. ¿Pero en el libro? No, siempre en este tipo de texto. Ah, ya. Sí, probablemente sea uno de los que están abajo. Ya, pero sin embargo es importante, yo sé que probablemente lo hayan visto, algunas chicas hayan visto este texto, pero sí es importante, chicas, y chicos, que entiendan un poquito lo que están leyendo. ¿Ya? Porque yo les puedo decir, léanlo y después respondan. Y es como, ¿y cómo respondo a esto si no entiendo nada de lo que dice? Es que yo creo que para allá vamos, con un 2 seguro. No, la idea es darle los tips y tratar de que se les haga lo más fácil posible la lectura en cuanto a lo que es y poner atención ahí a cosillas que puedan ayudarnos, como lo que les estaba comentando recién. El don't, ya, anotar siempre ahí el don't como un no,
como una negación que quiere decir que algo no va a suceder o algo no es, ¿ya? Profesora, Entonces, pero dígame. ¿es do, not o es dot? Ya, lo que pasa es que tenemos el do not como una negación de manera escrita correctamente y el don't es la abreviación de eso. O sea, Ah, en vez de decir, las personas de habla inglesa, en vez de decir do not, ya, para hablar más rápido, por decirlo así, ellos van a decir don't, ah, ya. ya, pero es lo mismo. Una es formal y la otra es informal. ¿Ya? Es como, en vez de decir, yo les voy a decir algo súper coloquial, les voy a decir, ¿entiendes? O les digo, ¿entendiste? ¿O no? ¿Cómo? ¿Entendí? Es algo así, como abreviamos en Chile, ¿ya? Sí. Esa es la diferencia, ¿ya? Es como, ¿entiendes? ¿O entendí? ¿Ya? Es como eso, es como algo así, es como una informalidad, ¿ya? Pero significan lo mismo, es un no. Y estando al lado de cualquier verbo, por ejemplo, si yo digo don't eat, es no comer. Si yo les digo don't speak, no hablar, ¿ya? Y como decía adelante, don't take photograph, ¿ya? O sea, no tomar fotografía. ¿Se entiende? Sí, algo. Ya. ¿Qué es ese algo? ¿Que hay algo que no se entienda? No, es que lo estoy escribiendo para acordarme. Ah, ya. Porque ¿Hay como alguna usted dijo, duda? don't eat, entonces estoy escribiendo toda la abreviación para que Ok. capture. Ok. Algo que no se haya entendido, alguien que me quiera decir algo, profesora, sabe que retroceda hacia la número 1, por favor, que no entiendo nada. Something to say, questions, dudas, consultas, quejas, reclamos. Y yo con usted estoy entendiendo un poco más. Ay, qué bueno. Me alegro. Eso es importante. Ya, entonces tenemos aquí, nadie más, el desglose entonces de lo que sería un texto. Estamos viéndolo lentito, chicos, porque obviamente no, en la prueba no vamos a estar full, bla, bla, bla. La idea es que nos tomemos nuestro tiempo. Si les van a dar 2 horas, se toman su tiempo de leer tranquilamente, subrayen todo lo que tengan que subrayar, rayen todo lo que tengan que rayar, traduzcan todo lo que tengan que traducir, ya, y que les haga sentido. Entonces, quedamos en que en Europa Central ya ellos comen más carne y salchichas de lo que comen pescado. ¿Ya? Ahí estaba la trampa. En el don't eat so much fish. Ahí estaba la trampa en el pescado. Finalmente dicen 3 países como lo son Austria, Germany and Poland. There are hundreds of different kinds of sausages. Dice ahí que en Austria, en Germany y en Poland existen cientos de diferentes tipos de salchichas. No sé si eso existe realmente, pero estamos hablando de cientos, hay es cientos, ¿ya? De diferentes tipos de salchichas. Serán salchichas de diferentes animales, diferentes plantas, no sé, pero dice cientos, así que algo así debe ser. Entonces ahí nos hacen la distinción con Austria, Germany y Poland, que ellos también comen salchichas, pero ahí hay una diversidad de tipos de salchicha. Ya, ahí entonces tenemos el primer texto, que básicamente el primer texto nos hace una caracterización ya y una descripción de cuáles son los alimentos de los diferentes países around the world, como decían por ahí en la televisión. ¿Ya? Tenemos ese en nuestro primer texto, perdón, nuestro primer párrafo, y vamos al siguiente. ¿Dudas, consultas? ¿Algo sobre el primer texto, del primer párrafo, perdón? ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? 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 ¿O seguimos? ¿No hay dudas? ¿No questions? ¿No questions?
Anything? Ok, seguimos. Ante ese silencio abrumador, vamos entonces a seguir con el segundo párrafo. Dice, voy a leerlo completo. Ustedes me dicen más o menos qué quiso decir el texto, ¿ya? Traten de ahí de lo que sea, cualquier idea, cualquier traducción que ustedes lean ahí, me dicen, yo entendí esto, o yo capté esto, esa oración que está ahí, o esa oracioncita que está ahí, o esa pequeña palabra entendí, y me tinca que va por ahí el texto. Dice, in North America, Australia, and Europe, there are 2 or more cruises to every meal, and people eat with knives and forks. In China, there is only 1 course. This means Chinese put all the nutritive food together on a plate and they eat with chopsticks. In part of India and the Middle East, people use their fingers and bread to pick up the food. Chan, chan. Tenemos acá otra descripción que tiene que ver con la comida, pero en este caso tiene que ver con otra cosa. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Que nos quiso decir el segundo párrafo en esta ocasión. Dice, in North America, Australia, and Europe, there are 2 or more courses to every meal, and people eat with knives and fork. Knives and forks. Hay una película de monitos, que había un monito que se llama Forky. No sé si hay hijos por ahí de unos 6 años que hayan visto esta película de Toy Story, donde aparecía un Forky. Yo les hago así porque un Forky, ¿qué es un fork? ¿Qué es un fork? Un perrito de salchicha. What? Vamos, con confianza, vamos, no importa, si nadie nos está viendo. ¿Qué es lo que sería un fork? ¿Qué es el fork? Yo le estoy haciendo así la imagen, no sé si ven ahí. Un fork. It's an element. It's an element to eat. It's the element. ¿No era ese perro que traía puros espirales? Los palitos, ¿estos los palitos para comer? Ya, sí, pero eso es in China. What about Chile? Chile, North America, Australia, Europe. Ellos usan, ¿qué es lo que usan para? ¿Usan el fork? Yeah, very good. Alguien lo dijo por ahí, el tenedor. Tenedor, sí. El tenedor y el knives. Knives son los... El cuchillo. El cuchillo, very good. Ahí están hablando de los utensilios o el servicio que le dicen aquí en Chile, ¿cierto? Decimos knives a los cuchillos en plural y forks a los tenedores. Ya, probablemente el ejemplo es muy bueno, pero si ustedes chicas y chicos, yo creo que tendrán unos 20 años. Tienen que haber visto la película de Toy Story. ¿Ya? Estamos aquí entre lolos, obviamente. Tiene que haber alguien que haya visto la película. Me siento tan... Aquí ven el ejemplo. Ya, pero tenemos... Ellos utilizan entonces ese tipo de utensilios para comer. Entonces, si nos dicen ahí que las personas en Australia, América y en Europa comen con ese tipo de cosas, ¿qué creen ustedes que se viene para el resto del párrafo? Probablemente nos van a hablar de con qué comen en los distintos países, ¿sí o no? O en las distintas zonas alrededor del mundo, ¿sí o no? Entonces en China con los palitos. Yeah, sí, ahí dice. Ahí dice, very good.
Ya, entonces, dice ahí que in China there is only one course. This means Chinese put all the nutritive food together on a plate and they eat with chopsticks. Y ahí abajo está la traducción en el glosario de lo que serían los chopsticks. Que en este caso, yo creo que la mayoría aquí come sushi, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Perdón? Dos palitos chinos, lo que había dicho yo. Yeah, very good. Entonces, en este caso, probablemente ya nadie va, ahora, después de esta clase, nadie va a decir, va a comprar sushi, va a decir, ¿viene con palitos? ¿O me da? ¿Cuántos palitos quiere? Le dicen. No, ahora ustedes, ¿qué es lo que van a decir? Chopstick. Very good, Pedro. Apareció un hombre. Están escondidos los hombres ahí, ¿ah? ¿O no? Sí, es que lo que pasa es que estoy ocupadito, profe, porque aquí estoy metido estoy escuchándolas y que de repente me meto, y ahora estoy desocupadito un poquito, ¿ya? Okay, good, very good. Ya, entonces, no olvidar que la palabra course que está ahí se refiere a platillos o platos, los platos, course. Ya, dice, there are 2 or more courses here, 2, ya. Y acá dice, también te decía la palabra course, ya. A eso se refiere el course. Tenemos entonces knives, ¿ya? Que habla de cuchillos. Tenemos fork, que son tenedores. Tenemos el course, que es el plato o el platillo, en este caso. ¿Ya? Y tenemos la palabra nueva que acabamos de aprender ya para utilizarla aquí en Chile como chopsticks. Ahí vamos a quedar como gringos cuando vayan los repartidores. ¿Ya? Entonces, en la última parte dice, in parts of India and the Middle East, people use their fingers and bread to pick up the food. Ahí no hay utensilios. Yo les voy a mencionar que ahí no hay utensilios o servicios o algún material. ¿Qué están usando las personas en India? Las manos. ¿Ya? ¿Again? Las manos. Yes, los fingers. ¿Cuántos fingers tenemos en esta mano? 5. Los fingers son los dedos. ¿Ya? O sea que utilizan los dedos, ¿ya? En este caso, porque ahí dice dedos, ¿ya? Pero, obviamente estamos hablando de la mano. Utilizan los fingers y también, ¿qué utilizan el bread? ¿Qué es lo que es el bread? Que aquí en Chile debe ser, no sé, es el rey de la cocina, no sé cómo llamarle, de la once, el bread. Le ponemos jamón, queso, huevo, palta. Yo creo que en esta ocasión va a saltar algún hombre a decir qué es lo que es el bread. Sales a las 6 de la mañana, 5 de la mañana al panadero a hacerlo. ¿El pan? El pan. Ay, pensé que iba a salir un hombre aquí. La marraqueta, la marraqueta. Claro, el pan, el bread es el pan. O sea que ellos en India ya utilizan los dedos y también utilizan el pan como para recoger la comida. ¿Se entendió? Ya, entonces ahí tenemos cuál sería la forma ya de comer o no los productos, los utensilios que utiliza cada lugar del planeta Tierra, en este caso, ya para comer. Ahí tenemos unos datillos, ya. Hasta ahí vamos bien, más o menos. Esa estaba más difícil. ¿Se entiende? Vamos dándole sentido. Sí, profe, se le va dando sentido a la lectura. Si se fijan, es importante ponerle, thank you, vamos a ponerle atención. Claro, obviamente tenemos que ir leyendo parte por parte ya,
pero es importante el tema del vocabulario. Tengo entendido que los libros que le entregaron a ustedes tienen harto vocabulario. Entonces yo les recomiendo que ustedes practiquen con los libros, completen los libros, porque ese vocabulario que está en los libros es el que va a aparecer acá, en las pruebas. Entonces, si en el libro les aparecen food, hay un ítem que sea de food, en este caso, les van a hablar de tipos de comida, les van a hablar de alimentos, de frutas, de verduras, de este tipo de cosas que, no sé cómo le, o sea, de la loza, de las partes de la cocina, ¿ya? Todo eso que les va a acelerar el proceso de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a estar leyendo y no voy a tener que detenerme en qué es lo que significa o cómo se traduce knives and forks. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Que puedan, si tienen el tiempo, repasen los libros que les entregaron o que ustedes tengan ahí a la mano y puedan ejercitar con eso para que puedan salir bien en esta prueba que se les viene. Ya vamos a terminar con el último, con el último párrafo, que dice, nowadays, ahí ustedes me siguen, así que atención, dice, nowadays, actualmente, ese nowadays se traduce como actualmente. Dice aquí, nowadays, it is possible to transport food easily from one part of the world to the other. We can eat what we like, when we like, and any time of the year. Bananas come from the Caribbean or Africa. Rice comes from India or the USA. Strawberries and wine comes from Chile or Spain. And coffee comes mainly from Brazil, Vietnam, and Colombia. Food is a very big business, but people in poor countries are still hungry. And people in rich countries eat too much. Aquí está power este texto, esta parte de este párrafo, está bien power. Ok, so, algo que decir sobre este pequeño párrafo, que estaba bien power, algo, comentarios, algo, alguna traducción, algo que se les ocurra ahí, que hayan identificado, que me puedan comentar. Exportar. Ya, se habla de exportación, very good. ¿Ya? ¿Algo más? ¿De transportar alimentos? Viene? Sí, very good. El transporte de alimentos dice que está cada vez más fácil. ¿Qué exporta Chile? Bien, ¿qué es lo que exporta Chile? ¿Qué está vendiendo Chile para el resto de los países? ¿Qué nos está vendiendo? Algo que nos hace bien. ¿A quién? Las fresas. Very good. Las frutas, los strawberry, ¿cierto? Las fresas o la frutilla. Very good. ¿Y qué más? Dice, hay algo que dice ahí que los chilenos... El vino. El vino, very good. Wine, dice ahí, wine. No lo habían notado, no se habían fijado en el wine. El vino. El vino es importante ahí. Entonces, si Chile exporta, vende, lleva hacia otros países las fresas y el vino, ¿qué es lo que vende el Caribe o el Caribbean, o África? ¿Qué nos está vendiendo África y el Caribe? Bananas. Bananas, very good. En inglés hablamos de bananas. En Chile nosotros no decimos bananas. ¿Qué decimos en Chile? Plátanos. Plátano. Very good. Bananas vienen from the Caribbean or Africa.
el rice comes from India or USA. ¿De dónde viene el arroz? China. De África. No. De Estados Unidos. De la India. Lo consumen en China, ¿cierto? Pero probablemente no se está vendiendo o exportando. ¿De dónde viene el rice? De la India. Alguien dijo, yeah, very good, India y Estados Unidos. United States of America, very good. Ya, dijimos que las strawberries, el wine es from Chile y también, ¿quién no está haciendo la guerra ahí con las strawberries y el wine? ¿Quién más está exportando eso? España. España. Spain, very good. España. And coffee? España. Colombia. El café, ¿quién lo está exportando? Colombia. Brasil. 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 ¿Y quién más? Vietnam. Y Vietnam, very good. Ya, si se fijan ahí hay una lista entonces de procedencia, ¿ya? ¿De dónde viene cada cosa? Eso está fácil, pues, ¿sí o no? Ahí, saber, ahí nos estaban diciendo de dónde venía cada cosa. Y es solamente por el come. Ahí viene. Vienen de tal parte, dice ahí. Comes, come, venir. ¿Ya? O come from, que decía ahí, come from Chile. ¿Ya? Viene de ahí. Very good. Luego dice, food is a very big business. ¿Han escuchado la palabra business? Trabajo, si no me equivoco, ¿no? Business es negocio. Negocio, ahí está. Negocio. Y dice aquí que los alimentos son un very big business, o sea que son un gran Very negocio. Yes, está siendo muy rentable. Pero, sin embargo, dice, people in poor countries are still hungry and people in rich countries eat too much. Ahí hay un contraste entre países pobres y países ricos. La palabra poor, but people in poor countries, aquí, poor countries, dice de personas pobres. Ya, los países pobres aún tienen hambre. Ya, sin embargo, a pesar de toda esta exportación y de todo esto que se genera y toda esta producción, aún existe gente ya en situación de calle, gente pobre, que está con este problema que se llama hambruna. Y a diferencia de estas personas, también existen personas en países que son ricos, ¿cierto? Que comen demasiado. ¿Ya? A eso se refería el final del párrafo. Entonces, importante ahí anotar el contraste entre poor countries and rich countries, porque estamos hablando de países ricos y países pobres. ¿Ya? ¿Cuál, profe? ¿Cuál hay que anotar? Al final dice poor countries, aquí, aquí, ¿se ve? Poor countries, poor. Cuando hay dos O, se pronuncia una U en inglés. Poor countries. ¿Y eso significaría? Países pobres. La palabra poor es pobre, tiene que ver con pobreza. Poor, pobre. Y abajito dice rich countries. Aquí en rich conocemos, hay un famoso rich en Chile, de pelo muy rizado, largo. Hay un very rich, Leonardo Farca, ¿cierto? Él es un very rich person. Él es una persona bien rica en este país. Rich, la palabra rich es el adjetivo de rico, de millonario, ¿ya? No de sabor, ¿ya? Se refiere al dinero. Ya, ¿se entendió? Ahora sí, el texto, sí, ahora lo entendimos, profe, estamos pero full para la prueba, ¿sí o no? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. ¿O todavía no? Very good. Very good.
excellent. Ok, vamos a ir entonces a la última pregunta porque se nos fue ya se nos fue la clase. Nos quedan 5 minutos. Es 1h30, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, porque aquí me dijeron que hasta la 1:30, así que para que no nos aprovechemos del pánico. Dice aquí, what is the purpose of the text? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos están preguntando aquí por purpose of ¿Cuál this es el text? propósito del texto? Very good. Tener ahí anotado purpose, propósito. Ya anotadísimo ahí, porque probablemente yo ya estuve escarbando por otras pruebas y también estaba esta pregunta en otras pruebas, así que tener claro la palabra propose. ¿Ya? Dice aquí la letra... ¿Sorry? ¿Purpose? ¿Qué significaba? Propósito. Propósito. Propósito del texto, dice entonces la letra A, opción A. Recommend some seasonal dishes. Ay, 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 dice aquí, recommend some seasonal dishes. Importante siempre, chicos, la primera palabra de cada ítem, ahí de cada una de las letras, opciones que nos dan, nos abre la vista o ahí la noción de lo que podría ser el texto. Dice, porque si se fijan, dice en la ABCD, dice recommend, give information, recommend o give information. ¿Cierto? Tenemos dos opciones. Nos están recomendando algo, sugerencia, o nos están entregando información sobre algo. ¿Sí o no? Entonces ahí nosotros también podemos descartar, ¿cierto? Ahí tenemos que poner atención en eso. Si nos están diciendo recommend o give information, ahí nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que ya leímos arriba, tratar de analizar y deducir si nos están dando información o nos están recomendando algo. O nos están dando información. Ya. Entonces la letra A dice recommend some seasonal dishes. Seasonal dishes se traduce como platos de la estación. Ya. Dishes es la palabra importante ahí. Dishes porque se traduce como platos. Lo mismo que habíamos visto arriba como course es un sinónimo, perdón. Dishes, platos. ¿Ya? A eso se refiere. A mi parecer, yo ¿Perdón? creo que es la D. A mi parecer creo que es la D. Tenemos ahí votaciones. Ahora tenemos ahí, vamos a hacer una votación ahí. ¿Cuál es cuál? Es la letra D. Recomendando un Hay plato que no es... información. Letra D, tenemos la B, ya. Vamos con la B. Dice, give information about different dishes. Acá nos dice, dar información sobre diferentes platos. La C. Letra C, ya vamos con la C. Recommend some dishes preparations. Son recomendaciones de preparaciones, que tampoco es eso. Or, No. letter D, give information about food in some countries. Dar información sobre la comida en La algunos letra D. países. Porque habla de Which países. one? ¿Cuál es entonces? A, La B, D. C or D? La D. Yes. Very La good. D. Dice ahí, dar información sobre comida o alimentos en algunos países. ¿Nos dieron información sobre alimentación o sobre platos, comidas de otros países? Sí. Yes. Nos dieron Yes, bastante información, ¿sí o no? Porque no nos recomendaron preparaciones de platos, nos dijeron, ustedes podrían prepararse este plato. ¿No? ¿Nos recomendaron? No. No. ¿Nos dieron información acerca de diferentes platos? Tampoco, porque no nos dieron información sobre los platos, cómo se hacían ni nada. Tampoco nos recomendaron some seasonal dishes, no nos recomendaron platos de acuerdo a la estación en la que estamos, ¿sí o no? Nos dieron información about food in some countries. Ya estamos
todos de acuerdo o hay alguien que esté ahí diciendo, saben que no? Yo no les creo, Sí. yo estoy con la A, la B o la C. Estamos todos de acuerdo entonces. Very good. Very good. According to the... miren acá, esto es tan facilitado. Nos quedan un minutito. La nada misma. Dice, according to the text, what does Chile export? Esta la respondimos. ¿Qué es lo que exporta Chile? La frambuesa y el vino. Very good. Ahí dice que la pueden escribir en español, ¿ah? Yo me atrevería a escribirla en inglés, chicos. Si está ahí escrita arriba, la pongo en inglés nomás. ¿Qué pasa? Y la número 5, para que no se nos quede ahí en el tintero, dice, in the sentence, in China, there is only one course. ¿Qué es lo que dijimos que era course? Que delante nos apareció dishes, course, y yo les dije que era lo mismo. ¿Los platos? Platos. ¿Los platillos? Los platillos, platos. Entonces dice, in China there is only one course. En China existe un solo plato. This means Chinese, esto significa que los chinos put all the nutritive food together on a plate and they eat with chopsticks. Ahí dice, esto significa que los chinos ya ponen toda la comida nutritiva en un plato, toda junta, como el ramen. No sé si han escuchado hablar del ramen, ¿ya? Que es como una cazuela de pollo, pero Sí. china. ¿Ya? El ramen. Ahí ponen todos los productos. Dice ahí entonces que ellos ponen todo, ponen su cazuela de pollo, ¿ya? En un solo plato y comen con los palitos. O sea, que dijimos que ya no íbamos a decir más palitos, que íbamos a decir chopsticks, ¿cierto? Entonces, ¿ya? Ahí nos dieron una frasecilla, ¿ya? Y dice, what is the meaning of course? Y aquí la pregunta con la respuesta están las dos en inglés. ¿Qué significaría entonces course? Dice ahí la letra A, dish, letra B, meat, letra C, habit, o letra D, breakfast. La letra B dijimos que era carne, la letra C, habit, que sería hábito, o si no la letra D, que sería breakfast. Desayuno. Breakfast se traduce como very good. Disculpe, ¿cómo se traducía? Which one? La letra A. La D. La D, breakfast. ¿Han escuchado hablar del break? ¿Démonos un break? Sí. Ahí, breakfast. Ya, es breakfast. Que es la A. Es la A, ya. Sí, porque ahí está la palabra escrita en singular. ¿Qué quiere decir que es plato? Ahí está hablando del plato. Si El plato de preparación. Claro, si le agregamos la E y la S al dish, en vez de poner dish, ponemos dishes, solamente va a cambiar el número, es plural o singular. En este caso, dish ahí está como singular, como uno, un plato, dish. Entonces, el significado de course para la número 5 ya es la letra A, ¿cierto? Dish. Sí. Dish. O sea que ahí nos están pidiendo que busquemos el Plato. sinónimo de la palabra course, ¿ya? Dudas, consultas. Dish. Dish es la letra A, entonces. Profesora, yo quería, ¿podía subir a la número 1 para que le saque Sí. pantalla? Obvio. Por favor, gracias. Esa. ¿Ready? ¿Listo? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, algo que tengamos que se nos haya quedado por ahí? Ahí nuestra vocera, alguien que se haga presente. ¿Alguna duda, consulta?
¿Cómo vamos? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay No, nada? profesora, todo claro. Ya, Cristina, mi vocera. Hasta aquí vamos a dejar entonces la clase de hoy. Espero que de alguna manera hayan podido recaudar alguna información nueva, conocimiento nuevo, una práctica nueva, ya, para que les vaya bien en esta próxima prueba que tengan ya en agosto, creo que es la prueba que tienen que hacer ustedes. Sígalo soplando. ¿Ya? Yo con todo gusto. Ya, no tenemos dudas, no tenemos preguntas, espero que No, para la próxima. Ya, súper bien. Entonces, son libres ya para poderse ir a descansar y ir a comer, eat, ya libremente a sus casas o ahí donde estén. ¿Ya? I hope you have a very nice day. Thank you so much for coming and see you. Bye. Bye, bye. Bye. Bye.